Yo me llamo Antonia Yáñez y en realidad estoy trabajando en los temas de la memoria desde 2005, digamos. Eh, yo salí de la cárcel en el 85, la última instancia, es decir, las últimas 28 mujeres que salieron de jefatura. Y desde ahí en adelante en realidad retomé mi carrera de docente, me restituyeron y bueno, y la verdad que el tema de la memoria estuvo muy quieto. Aquí hubo una impunidad, una ley votada, aprobada, y esto nos, realmente contribuyó al silencio, sin duda. Por otra parte, bueno, no sé, no estaba en mis miras, pero en el 2005 se dan otras instancias. Trabajamos en un proyecto de memoria. este, Me invitan, realmente me invitan, es algo bien interesante. Y de ese proyecto que se llama Marcas de la Memoria, en el proyecto Memoria de la Resistencia, finalmente, fíjense ustedes que desde 2006 que lo presentamos, se aprobó en el 2010 en la Junta. Es cierto que después por unanimidad habría un montón de factores ahí que agregar, en la Junta de Montevideo, que es quien instala en la calle todas las cuestiones que tienen que ver con las veredas públicas. Y, y de ahí en adelante trabajamos para su instalación, que terminó siendo en el 12, 13, 14. Es decir, y de hecho estoy diciendo esto, y fueron de los primeros señalamientos públicos de lugares de resistencia. Nosotros teníamos mucha, bueno, bibliografía, cuestiones, menciones. este, Había tomado, digamos, de alguna manera un poco de preeminencia el relato de la guerrilla, es decir, digamos, las vertientes de, de las etapas de resistencia de este país eh, pasaron después por otro lado, porque se necesitó acumular fuerzas, se necesitó mantenerse durante la resistencia, como resistencia a la dictadura durante toda la dictadura. Y entonces nos faltaban las menciones a esos lugares. Y ese proyecto, digamos, de alguna manera vino a cubrirlo. Y claro, ahora lo miramos y es 2006, era impensable. Es decir, era impensable. Recién estábamos participando de las instancias de la formación del Museo de la Memoria, que se formó en el 2007, y bueno, y que tuvimos participación allí como asociación de amigos, formando parte de ese proyecto de memoria de la resistencia, con el PCNT, con los madres y familiares, con la FEU, es decir, un proyecto lindísimo, la coordinación del Museo de la Memoria, hasta que la Intendencia realmente lo toma y se constituye en el 2007. Claro, no sé, casi es inimaginable el recorrido para atrás. Este, y casi inimaginable en aquella época el tema de los sitios de memoria. En realidad, haciendo todo un paneo, digamos, de lo que fue ese proceso, nosotros vinimos digamos, a consolidar un, un proyecto desde el 2015 en adelante hasta el 18, que se aprueba la ley de sitios. Es decir, se aprueba una ley de sitios. Este país, no sé por qué, a ver, no sé por qué es una manera de decirlo, pero este país tiene una relación con las leyes muy fuerte, ¿no? Y entonces me parece que en relación Chile, que tiene otra situación, y con Argentina, que también tiene otra, me parece que por ahí nosotros íbamos bien con el asunto de lograr una ley. Y bueno, y creo que fue un acierto, porque ya les digo, no sé si nos gustan mucho las leyes, si nos amparan, si nos sentimos más protegidos. Y bueno, y fue una ley, claro, muy trabajada, pensada. Colaboró con nosotros Memoria Abierta insistentemente, por suerte, no nos desamparó nunca, y nosotros fuimos concibiendo la idea de generar sitios de memoria, es decir, de recuperar esos sitios. Esos sitios estaban, solo que algunos habían tomado otras características. Nosotros habíamos, digamos, después del proceso de las marcas que decía, habíamos venido con otra instancia interesante, que era la ley reparatoria, que obligaba al Estado a poner una placa en un lugar, en los lugares determinados,
donde hubiera habido violación de derechos humanos. Así, digamos, hay decenas de placas en Montevideo, que ya superaron aquellas 29 instancias de la calle, digamos, de las marcas de la calle, e incluso en el interior. Muchísimo esto de la ley reparatoria le dio al interior un lugar importante porque, bueno, era ir con todo, como de alguna manera, con el peso del Estado, ¿no? De ahí en adelante nosotros podemos decir que eh, recuperamos de alguna manera con la ley todo este proceso de marcas, todo este proceso de señalamiento, y se constituyó esa ley, digamos, bajo la égida, digamos, de la Institución de Derechos Humanos, creando una comisión honoraria de sitios de memoria, y allí integramos, digamos, desde esa red que ya se convirtió en red oficial, por lo tanto, con los sitios que habían trabajado en todo el periodo anterior y que estaban constituyéndose, y armamos una delegación de tres integrantes. Es decir, la comisión tiene una estructura, y en esa estructura hay tres delegados integrantes de esa red. También están las organizaciones sociales como Crisol o como Madres y Familiares. También está el interior con sitios específicos, y también el Estado, con el Ministerio de Educación y Cultura, y la Universidad de la República, y el ANEP, es decir, la línea de enseñanza. Todo esto es un proceso que se comenzó en el 19, que va marchando, que, bueno, que ha ejecutado ya eh, casi 50 señalamientos, de los cuales la mitad son sitios, efectivamente, es decir, lugares que aspiran o que están funcionando o que aspiran a funcionar regularmente como tales. La característica de estos sitios está vinculada con las realidades por las cuales pasó la represión en Uruguay. Algunos de ellos son en dependencias militares concretamente, y otros son lugares públicos, ciudadanos, que por alguna razón la dictadura los tomó como lugares de centros clandestinos. Y bueno, y discutimos muchísimo también, discutimos muchísimo los temas de la creación de los sitios, de las particularidades de cada uno, porque son todas diferentes. Y bueno, discutimos mucho. Yo, claro, tengo como el corazón puesto en el 300 Carlos, porque desde el museo y desde la Asociación de Amigos trabajamos mucho en ese lugar, pero en realidad yo fui detenida en la Tablada, eh, que no está dentro de un predio militar, es decir, que lo tomaron los militares en un momento como centro clandestino, pero que tiene una larga historia, porque es una dependencia donde se traía el ganado en el siglo XIX, fin del siglo, comienzo del siglo XX. Se traía el ganado, allí se comercializaba en un hotel bastante lujoso bueno, los dueños del ganado, obviamente, y los dueños de los frigoríficos, y se pasaba, digamos, allí por un camino que conducía al cerro hacia los frigoríficos, el frigorífico nacional. Es decir, resumiendo, generamos esta situación de sitios. Establecimos mucho estudio, documentos, convencimos, es decir, convencimos al Parlamento para que lo votara en mayoría, lo votara mayoritariamente. Eh, Siempre vas a encontrar en un proyecto vas a encontrar después en el uso una cantidad de situaciones que están sin ajustar, sin poner, y sobre todo teníamos un problema, y era que no tenía recursos. Entonces, bueno, ese proceso lo vimos con alegría y lo vimos con desesperación también. Es decir, con la cuestión de, bueno, tenemos este caudal que bueno, que nosotros lo habíamos estudiado con ustedes, digamos, con otras cosas del mundo, pero siempre la realidad argentina estuvo muy cerca nuestro, obviamente. Bueno, no voy a decir lo que significó, bueno, toda la línea de las vinculaciones, las luchas que se dieron en Argentina, y
las desapariciones y las cuestiones que ocurrieron en Argentina vinculadas con nuestro país, que nos hermana infinitamente. Eh, pero claro, también se daban situaciones diferentes y nosotros teníamos que contemplar. De alguna manera, eh, sobre la base de todo ese trabajo de convencimiento para afuera y para adentro de la propia estructura de la gente de la memoria, fuimos consolidando de alguna manera la idea de los sitios y de hecho, bueno, algunas cosas han prosperado mucho, porque por ejemplo, en la institución de derechos humanos, que era originariamente el lugar de funcionamiento de la cúpula militar en la dictadura, la cúpula represiva en la dictadura, que está allí Boulevard Artigas, allí está funcionando ya también el centro de memoria, eh, digamos, muy armado, muy bien armado. Se trabajó muchísimo, también colaboramos desde todos los ámbitos de la memoria, pero realmente el resultado fue una instalación muy prolija, muy abundante, que permite un recorrido y que tiene mucha vinculación también con la situación de esto que decíamos, de la hermandad con la Argentina, porque allí trajeron el vuelo, digamos, los vuelos que uno de ellos depositaron allí a las compañeras y compañeros, allí nació Macarena Hellman, y bueno, y entonces empiezo por lo mejor, por lo que está como más armadito, por lo que realmente eh, ilustra verdaderamente un periodo, ¿no? Pero claro, cada lugar tiene su historia, entonces debemos abundar en que esos sitios de alguna manera se vayan incorporando a la historia de lo que aconteció allí como centro clandestino en su momento, pero casi 50 años después de los sucesivos hechos, es decir, porque bueno, estamos celebrando este año los 50 años del golpe de Estado, 50 años de la huelga general, 50 años de mucho movimiento. Entonces, en realidad, lo que necesitamos ahora es configurarnos en sitio de memoria dentro de un territorio, dentro de un barrio, dentro de una periferia, hablarle a la gente de hoy, porque es la gente de hoy y sobre todo, como lo hemos visto mil veces, sí nos acompañan todos los veteranos, ¿verdad? Sí, hay una línea, obviamente, pero nos acompaña muchísima gente joven que no lo vivió, que no lo escuchó en muchos casos, y que, bueno, hizo todo el proceso de la impunidad, porque la impunidad fue votada por ley, fue sostenida, todo el mundo sabía que era una ley mal hecha, mal concebida, pero el peso de los gobiernos inmediatamente posteriores a la dictadura lacraron absolutamente con esa ley este, las posibilidades inmediatas o más o menos inmediatas de reaccionar. Quiere decir que nosotros estamos hablando a otro público, estamos hablando a un público que tiene que recuperar de alguna manera las vivencias de otros seres humanos bueno, que tienen que encontrar la forma de llegar a ellos. Y bueno, y acá hay también, bueno, creo que está bastante centrado el tema, ¿no? Digamos, si nosotros lo podemos ver, yo utilizo una cuestión que sí, lo podemos ver benevolentemente y entonces decimos que está bastante centrado el tema, bastante comprendido. Y después vienen los momentos en los cuales uno desespera y parece que cuesta tanto, ¿no? Pero bueno, es parte de la realidad. Este, a nosotros concretamente, bueno, los lugares que se convierten en sitio de memoria son muy variados. Es decir, los ejes pueden ser en los lugares directamente que hoy están bajo la égida de- del Ministerio de Defensa, porque siguen siendo, ahí por ejemplo, eso que decía del 300 Carlos, está dentro del Servicio de Armamentos del Ejército, que es un gran predio. Ahí hay muchos galpones, porque armamentos, qué sé yo, historia, una gran manzana, detrás está transmisiones, donde también hubo
donde también hubo asesinatos, es decir, toda una zona fuerte, no tan no tan en el centro de Montevideo, y eso fue muy impactante porque hay un galpón que fue destinado a convertirse en un centro clandestino de desaparición, de tortura, y estaba dentro. Claro, yo lo digo así poniéndome en la situación de lo que significó no haber podido tempranamente haber recuperado estas formas, ¿no? Entonces, esto también fue un impacto cuando realmente empiezan a aparecer, por ejemplo, claro, en el 2005, que es un poco, me convocan, en fin, empezamos a trabajar en el proyecto de marcas de la resistencia, también aparecen los primeros desaparecidos en Uruguay. Es decir, también aparece la gente que fue enterrada aquí, o que en algún momento fue desaparecida aquí, y en algún momento, en algún lugar tienen que haber sido enterrados. Y aparecieron dos compañeros en ese lugar, en lo que llamamos el 300 Carlos Infierno Grande, dentro de ese mismo predio. Es decir, una cosa sorprendente. Y dentro de otro predio militar en Canelones, cerca de Toledo, aparece también el maestro Castro, este, y Valiente, un trabajador de UTE. El Valiente es el segundo apellido, pero no me sale primero. Este, y claro, son como elementos que en su momento, 2005 en adelante, dieron un impacto fuerte al asunto de que, bueno, el maestro Castro aparentemente eh, había muerto en un ataque de corazón y tenía una bala en el cráneo. Es decir, quiero decir, son como los detalles, las situaciones que van conformando la recuperación de la memoria, ¿no? De esta manera, sí, de esta manera más o menos como le estoy contando. Es decir, los lugares que están bajo la égida del Ministerio de Defensa, bueno, hemos logrado algunas cosas. Es decir, tenemos una visita mensual allí, eh, con un antropólogo, con testimonios, este, bueno, pero necesitamos recuperar ese galpón plenamente para el trabajo de la memoria. Es decir, bueno, hemos pedido soluciones como datos, cuestiones. Bueno, es un tire y afloje muy lógico. Tenemos diálogo, no se puede decir que no tenemos diálogo, pero bueno, el diálogo también, bueno, se tiene que materializar de alguna manera. Y el otro espacio, digamos, emblemático para mí, que es la Tablada, donde fui detenida el 5 de diciembre del 81, donde pasé 6 meses. Eh, Ese lugar es un lugar abandonado, digamos, porque si bien es patrimonio nacional, porque constituye toda esta fuente de la historia industrial de nuestro país, la ganadería, etcétera, es decir, nadie lo ha recuperado. Entonces, no solamente eso, sino que después de esa carga social y de trabajo que tuvo en el comienzo del siglo XX, eh, bueno, en el 75 deja de funcionar, se vende el frigorífico nacional, se termina. Es decir, se podría hacer con ese lugar una clase de historia muy clara para los estudiantes, materializando cómo este país lo estaban cambiando, ¿no? Estamos hablando del 75, 73, golpe de Estado, es decir, de cómo este país venía en ese proceso de ajuste económico tremendo para nosotros. Entonces, ese lugar de la Tablada, eh, después con la democracia, y por razones que ya no cuentan para nosotros, porque se convirtió en una cárcel de adolescentes y después en una cárcel de adultos. Y ahora iba para otra cárcel de adolescentes, macro y moderna, y gigante. Entonces, tiene 64 hectáreas el predio. Tiene dos barrios, por lo menos dos barrios, dos momentos, digamos, de instalación del barrio dentro de ese mismo predio.
tenemos además los sabotajes de la gente que se aprovecha por ese predio y quiere venderlos, quiere fraccionarlos, y lo vende por internet, qué sé yo, y nos conlleva una cantidad de problemas. Y por otro lado, no contamos, digamos, con un nivel de aporte, de plata, es decir, no hay plata para esto después de la ley, y entonces, claro, estamos manejándonos con elementos muy precarios para hacer algo. De ese algo que estamos haciendo, bueno, conseguimos que la institución eh, negociara fondos concursables para la comisión honoraria, y de esos fondos concursables estamos funcionando nos dividimos ese monto, que no es grande, entre tres, eh, tres, tres sitios, y a nosotros ya nos tocó trabajar en la primera tanda, y allí surgió, eh, digamos, dos necesidades importantes. Una era la vinculación directa con el barrio, directa absolutamente, y entonces contribuimos a una canchita de fútbol para niños y niñas, con sus vestuarios, porque hay allí de muchos años ya una cancha que se llama Cuatro Esquinas, que es una cancha de fútbol de adultos, pero la realidad del barrio pedía algo, y la necesidad también de que el sitio de memoria expanda un poco, ¿no? Su preocupación por el barrio, por una zona que está muy empobrecida, y que bueno, que hoy por hoy aún peor, porque las políticas de este gobierno tampoco han ayudado a ningún tipo de recuperación. Entonces, hubo un momento de interesante de trabajo en el periodo pasado. A veces no se aprovechan todas las oportunidades en los momentos justos, así que eso también hace que pierdas oportunidades. Y bueno, de hecho se formó una comisión amplia con el barrio, con las instituciones como este Club Cuatro Esquinas, eh, como los salesianos que están trabajando en un proyecto ya desde hace 25 años, en un proyecto con el barrio, este, paralelo allí al sitio. Y bueno, también bueno, con una vinculación con los lugareños más típicos, que es una asociación de troperos que también de alguna manera reivindican, ya de antes que nosotros llegáramos, digamos, en el 17, reivindican el trabajo de sus antepasados y una línea de trabajo en ese sentido. Y bueno, de hecho, hay una esquina allí que se les prestó, es parte del trabajo de la comunidad para tareas específicas. Y bueno, y después el trabajo con los barrios más cercanos, uno muy inminente y muy reciente, que ya ha crecido en los últimos 2 años, ya ha crecido de tal manera que de 5 familias pasaron a 50 o 70, no están tan cuantificadas, pero es un número importante, lo ves en las dimensiones. Y, y la otra pata, digamos, de ese dinero, de los fondos concursables, lo pusimos en el plan de una fotogalería cielo abierto en la misma, contigua al edificio de ese hotel, que es digamos, el, el lugar el lugar de detención clandestina, por una calle empedrada. Las calles son empedradas todavía, muy marcadamente reconocibles en algunos casos, y por una de las calles que sale desde la entrada, cruzaba, digamos, el, el predio, la calle Niña. Allí preparamos una fotogalería con las capas de historia, de memoria de este lugar. Y eso es con lo que nos manejamos en las entrevistas, en las guías, en las cuestiones que podamos mostrar, digamos, no solamente un edificio muy deteriorado, porque hay que decir que, claro, nosotros cuando se formó el centro clandestino, que fue en el 77, debo decir que, curiosamente,
mi compañero cayó en el 77 y fue llevado a ese lugar al que después, años después, que fui llevada yo, que a veces, bueno, eso no sé, es- quiero decir que desde el 77, este, ese lugar que todavía se mantenía, digamos, con sus características de hotel y de sus puertas, sus ventanas, sus estructuras, sus pisos, sus cosas, después del 85, cuando se convirtió en cáncer. Obviamente, todo fue refaccionado, cambiado, añadido, este, se desnaturalizó totalmente, parece que defiendo el otro espacio, ¿no? Pero esas son cosas que nos pasan. Y bueno, fue muy triste también comprobar cuando fuimos por ahí, en el 2013, comprobar que eso había seguido siendo un centro de reclusión, y bueno, y comprobar en los aspectos, en las dimensiones, en los achicamientos, en las celdas, en las superceldas, superrejas, todo lo que seguía siendo una carga social, ¿no? Tremenda para nosotros. No, lo vivimos bastante mal. Logramos con la ley y la cautela de uno de los desaparecidos allí, unos compañeros desaparecidos justamente en mi caída, logramos, bueno, que Ibiza se desentendiera, es decir, quien había como negociado el terreno, que originariamente era de otro ministerio, quien estaba negociando el terreno para poner una cárcel de menores, tuviera que desistir. Y eso fue una cosa interesante. El barrio también lo entendió, de alguna manera fue un acercamiento, nosotros lo repetimos porque ellos lo saben y porque ellos no querían allí un lugar como ese nuevamente, ¿no? Eh, Así que, bueno, tenemos estas dos instancias para trabajar y logramos también el año pasado, que se va a ejecutar este año, un proyecto participativo de la Intendencia, de los que se dan en todos los barrios, de los que se votan por la población barrial. Logramos establecer una plaza inclusiva pegada, digamos, a continuación de la cancha de fútbol de niños y de escuela de fútbol. Bueno, es decir, serían dos ámbitos que están por fuera de esa zona del edificio, que ahora tiene una zona de alambrado, por esto que decía de las cárceles, todo eso. Pero logramos entonces ya con esta situación tomar un contacto más directo con el barrio, eh, generar con ellos una situación de más encuentro, donde nuestras palabras eh, sean más comprendidas, porque en realidad a veces sentíamos que nosotros íbamos a hablar de una cosa pasada, este, que nos había pasado, que le había pasado al país, pero que a ellos les seguía pasando. Entonces, esta situación nos obligaba a que nuestras intervenciones, este, nuestras maneras de actuar también estuvieran adecuadas a una población muy joven que estaba atravesando las peores circunstancias. Es decir, entre las peores. Es decir, esto es así. Es decir, con casas muy precarias. Bueno, han logrado ahora una instalación de la luz, este, pero bueno, van a lograr que haya algo vinculado a, bueno, una atención sobre el sentimiento, o con la calle escuela que lo saca, que en invierno se embarra, pero digo, juntarnos un poco en esto, de que los proyectos tienen un hoy, es decir, están hablando para un hoy. Y bueno, y quien no pudo entenderlo así, o quien en algún momento sintió que, bueno, que el valor o el testimonio, la historia del pasado era nuestra única fuente, bueno, a veces se generaron rispideces, a veces se generaron situaciones, incomprensiones inadecuadas, porque en realidad lo que queremos es convencernos unos a otros. Y bueno, y el convencimiento tiene que ser sobre la base de la negociación y de ir entendiéndonos, este, y generando espacios, realizaciones sobre todo. Yo creo que las realizaciones nos han ayudado. Que una cosa es hablar, ir a abrir alguna vez, hacer algo con el patrimonio, seguir trabajando con estudiantes, esto, aquello, pero me parece que
para el barrio, la instancia de la realización concreta, hicimos este proyecto, inauguramos esta plaza, le pusimos el nombre del padre de Don Bosco allí, del párroco que estuvo mucho tiempo allí, que fue como quien tuvo una idea y quien ha trabajado mucho en eso. Bueno, y sustanciamos ahí una cantidad de historias que son siempre escasas, pero, pero que bueno, muestran nuestra voluntad y también nuestra manera de acercarnos. La plaza inclusiva, que la va a realizar la Intendencia, que fue votada por el barrio, que eso es muy importante porque los compromete, este, bueno, están los costos, está en este proceso, pero eso sí que va a ser también una cosa, bueno, que ponga de alguna manera el sitio en una situación en la cual se puedan también establecer las relaciones de gente como nosotros, que somos sobrevivientes de aquellas situaciones, este, que, que nos ha costado mucho materializarlas, contarlas, este, sobre todo, contarlas con el interés necesario que pueda tener la gente que nos visita, ¿no? Este, contarlas con la cabeza de hoy, con la cabeza de que estamos hablando de 50 años en que este país fue sometido a 50 años para establecer exactamente la fecha del golpe, bueno, una fecha que fue la disolución de las cámaras, que fue la huelga general de 13 o 14 días, que de alguna manera, bueno, marcó la resistencia, porque también había un proceso, digamos, de la central sindical, que era una central, se mantuvo como central única desde su fundación, que en el 64 dijo que se había golpe de Estado, porque ya había rumrunes, bueno, el pueblo iba a responder, la clase de trabajo, bueno, y bueno, y más allá de que a veces cuando cuento esto, estoy como en un proceso de leyenda personal, a veces estoy ya como diciendo, bueno, ¿qué me estoy contando a mí misma? Pero claro, es que surgimos en ese momento. Es decir, nuestras vidas cronológicas van en relación con aquella declaración. Yo estaba en cuarto de liceo cuando escuché aquella declaración, cuando un profesor me dijo que había golpe de Estado en Brasil, que esto iba a cambiar. Después pasé al Instituto de Profesores Artigas, empecé a militar fuertemente por la educación pública, porque realmente no detuvieran un proceso que estaba en aquellas generaciones bueno, nosotros pensábamos que estaba muy claro en aquellas generaciones jóvenes, sectores de las generaciones jóvenes, la defensa de la enseñanza pública y el poder que tenía la enseñanza, y así unirnos de alguna manera con la clase trabajadora y unidos, obreros y estudiantes unidos adelante, y todo esto que fue como un poco la manera con la que, bueno, la manera con la que llegamos después a la represión, a la cárcel, a esto, pero también esencialmente porque había resistencia, porque había lucha, porque nos habíamos mantenido en la idea de que sí, un golpe de Estado en este país y en cualquier lado hay que oponerle una resistencia y revalorizar también una situación de lo que había sido aquella democracia vaciada al papel de una democracia que puede jugar un papel distinto. Bueno, que ese es un poco el ámbito de hoy, ¿no? Es decir, qué papel juega esta democracia conquistada y qué papel la podemos hacer jugar en todos estos claros oscuros, cuando hubo gobiernos muy conservadores después de la dictadura, cuando luego hubo gobiernos progresistas, y ahora que volvimos a esta etapa cruel, este, cómo realmente nosotros poder mantener ese hilo eh, vivo y no ser una leyenda andante que, bueno, que simplemente se quiere escuchar, ¿no? ¿Qué decir sobre la realidad de otras instancias? Bueno, hemos hecho un acto en la cárcel de mujeres de Punta de Rieles. Punta de Rieles también es un barrio alejado, y bueno, se cumplieron también 50 años
de la creación de ese lugar como cárcel de mujeres. Es un lugar alejado porque era un convento y allí se tomó primero como cárcel de hombres, poco tiempo, hasta que surgió la cárcel de Libertad, que es en el departamento de San José, esa cárcel, bueno, gigantesca que se ve en la carretera cuando se viene por la ruta 1, y estaba también esa cárcel que en el 73 pasó a ser cárcel de mujeres. Allí aparecieron las primeras compañeras justamente en el 16 de enero del 73, y ese lugar había sido curiosamente marcado con las marcas de la resistencia previamente, es decir, en el 14, en ese proceso de las marcas que habíamos dicho. Y las marcas en realidad son una especie de asientos, esferas aplanadas para sentarse, es una esfera de dimensiones que están colocadas en las veredas, y allí se colocaron en el 14 con una cárcel común, que fue lo que instauraron allí, una cárcel común, pero también una cárcel con otro cariz, con un cierto cariz diferente. Tiene una cárcel que estaba dirigida por una persona con otras sensibilidades, este, y que rápidamente entendió el proceso de la vinculación. Antes que nosotros llegáramos ya, había entendido la necesidad del proceso de la vinculación con la historia de ese lugar anterior y la historia de hoy. Y entonces hacíamos los actos del 27 de junio, nos invitaban, y nosotros estábamos en el terreno, allí en la cancha de fútbol con los detenidos, mayoritariamente muy jóvenes, por supuesto. Una cárcel bueno, que tomó en aquel momento, bajo aquella órbita, un cariz diferente porque era más abierta, tenía trabajo, tenía estudio, tenía salidas. Bueno, y allí nosotros implantamos también en ese momento la marca de la resistencia. Tuvo bárbaro porque tuvimos que hacer dos, una en la vereda porque era como un poco la categorización del proyecto, pero justamente el director Parodi nos dijo, pero afuera ¿quién la ve? No pasa nadie por allí, es cierto. Es un lugar muy alejado. Y es cierto, entonces, ¿por qué no acá adentro? Y bueno, pusimos marcas adentro, es decir, hicimos una inauguración con, con los internos, hablamos este, por su radio interna, nos recibieron con comida, con masas, tortas, esto, y bueno, juntamos allí un número increíble de expresas políticas, sus familiares, nuestros hijos. Bueno, ese lugar, por ejemplo, estamos en proceso de que sea sitio de memoria, porque, porque claro, no es todo lo que queremos, no concluye rápidamente. Entonces, allí se hizo ahora, este 16 de enero, un acto de las mujeres, reivindicando su historia. Son muchas las actividades que vamos a tener que realizar este año, están proyectadas, y pretendemos que este año ese lugar también se convierta en un sitio de memoria. Nosotros trabajamos mucho en su momento los temas de la memoria vinculadas con, efectivamente, si un lugar, esta era una pregunta que nos había quedado muy pendiente, si un lugar de, de detención al día de hoy puede ser un lugar, un sitio de memoria. Tiene otras características, obviamente, pero también tiene la posibilidad, en mi caso, la posibilidad, como todos los lugares, de tener una participación, de tener ámbitos y de tener incluso relacionamientos posibles, los posibles, con la gente que esté allí detenida, ¿no?, hoy por hoy. Y de esta manera, de alguna manera, fuimos conformando y dándole un poco de forma a la red de sitios, constituida por más de 20 sitios, hablando de los sitios que ya fueron aprobados por la ley como tales, digamos, para ponernos un poco leguleyos, ¿no? Es decir, aquello que, bueno, nosotros reivindicamos, porque reivindicamos la ley, reivindicamos su papel, y si bien todos los sitios que todavía no han
han transitado estas etapas, son sitios, naturalmente, y tienen participación en la red. Estamos hablando de un trabajo también consolidado, que es, bueno, eh, trabajar sobre poner en evidencia el sitio con las características que la ley le ofrece, con las defensas que la ley le permite. Y bueno, y así seguimos y fortalecer la red de alguna manera, ¿no? Fortalecer una red que claro, en general son consensuadas las situaciones, por suerte, las situaciones que se dan en la comisión honoraria son consensuadas. Eso es lo que procuramos siempre. Incluso, bueno, frente a MEC, que responde a un sector especial, a una coalición que tiene sus matices, una coalición que tiene dentro en todos los partidos que no son el Frente Amplio, para ponerlo en blanco y negro, y que contienen también un partido de corte militarista que surgió en el último periodo y que, bueno, de alguna manera refleja sus intereses y los hace valer. Tienen fuerza, tienen una relativa fuerza o no, pero son una voz y se hace sentir y condiciona y bueno, también obliga dentro de la coalición a definirse y para nosotros, bueno, es un acicate porque tampoco es posible que, bueno, es decir, hay que, hay que dialogar, hay que negociar, hay que establecer claramente de qué lado estamos, eh, y a veces, obviamente, el juego de la vida democrática permite todo esto que está pasando y está muy bien, pero también obliga a tener respuestas y situaciones muy claras, ¿no? Que no permitan que otra vez se vaya, digamos, por el lado. Quiero decirte, lo primero que se les ocurrió es decir, no, vamos a poner la ley de impunidad de nuevo. No pudieron. Pero es decir, están tratando de resarcir de alguna manera un espacio que, bueno, después de 15 años de gobierno progresista, eh, a su entender, necesitan posesionarse, ¿no? Eh, Así que bueno, es un proceso muy interesante, es un proceso que lo hemos conversado con la gente, digamos, de Olimpo, de la ESMA, en momentos, de Orletti, hemos recogido de alguna manera con memoria abierta una serie de experiencias, y bueno, tenemos que saltar en calidad. Este año le vamos a dar trascendencia, vinculados también con el golpe de Chile, que también se cumplen 50 años. Le vamos a dar una trascendencia a los temas de la memoria. Vamos a tratar de que los 50 años se conviertan de alguna manera eh, en una forma de poner nuevamente encima de la mesa, con un lenguaje adecuado a las nuevas generaciones, qué significó el golpe de Estado, qué significó la previa, este, y nosotros entendemos que podemos usar este elemento. Hemos pedido, bueno, acceso al Palacio Legislativo el día 27 de junio, están por respondernos, en términos generales, ¿no? Los grupos de la memoria, estamos también, empezaron ahora las obras allí a un costado del Palacio Legislativo, es decir, en un lugar muy emblemático, porque esa rotonda, digamos, la rotonda de las leyes, qué sé yo, eh, se, se empezó a construir un espacio en memoria de las mujeres expresas. este, eh, se hizo un llamado a concurso, participaron más de 100 personas en el proceso. Eligieron, bueno, un equipo eligió un proyecto bien interesante, muy participativo, muy plaza,
muy mujer, muy nuestro, muy de participar, muy de poder transitar, de poder explicar, de poder sentarse, este, de poder hacer actividades. Y bueno, tenemos el compromiso, creo que va a ser, porque ya empezaron las obras, para ese 27 de junio, que también ese día que tomamos como emblemático de, de, bueno, el golpe como tal, a medida que se disolvieron las cámaras, que se lanzó la huelga general. Y si bien nosotros, a modo también de retomar ese espacio de leyenda, si bien nosotros decíamos en aquel momento que, bueno, a lo mejor podíamos quebrar la dictadura, ¿no? Digamos, quebrar, capaz que sin tener toda la magnitud de lo que realmente después significó el Plan Cóndor, ¿no? Que era mucho más que una dictadura, un deseo de alguien o de alguienes. Entonces, en aquel momento nosotros pensábamos que podíamos, de pronto, con, con la unidad más amplia del pueblo, aquello que decíamos, ¿no? Que la gestamos, que la estuvimos buscando, que la misma expresión de la huelga general fue significativa, pero no se pudo. Y no se pudo por estas razones que decía, porque además había muchos compromisos de carácter internacional, muchos compromisos que bajaban como un plan muy concreto, que tuvo características particulares en cada uno de los lugares, de acuerdo a una cantidad de cuestiones que tendrán que ver de pronto con la historia de cada lugar, y etcétera, y algunas inexplicables, este, inexplicables totalmente. Y, y bueno, y de alguna manera, así aportándole a la leyenda, nosotros recuperando de alguna manera esa idea de que este, tuvo un costo todo esto, obviamente que tuvo eh, un costo en la gente que desapareció, eh, un costo en la gente que murió al lado nuestro, este, allí en la tablada, en el momento que yo estuve, desaparecieron mis compañeros, y esos son los costos. Son 13 los compañeros desaparecidos de la tablada en todo su periodo. Pero viste cómo es esto de que, eh, cómo estás tocado en definitiva por una situación que es irreproducible. Es decir, están ausentes, es decir, allí están sus familias, allí están sus hijos, y bueno, y allí están los nuestros que sobrevivimos. Y allí es, pues, esta historia de que está a la cuenta, ¿no? De una manera, una cosa muy sencilla, y muy justa. Por lo tanto, eh, creo que este año nos va a aportar muchos elementos. Incluso estamos naturalmente trabajando sobre la idea de cómo transmitir estos mensajes, de cómo llegar a las poblaciones y de cómo llegar a los jóvenes, eh, que si bien tienen una expresión importante, bueno, en los 20 de mayo, que son las marchas del silencio que se hace desde el año 96, 20 de mayo, a propósito de justamente el asesinato de Gutiérrez Ruiz, Michelini, Sermán Michelini, los senadores de Uruguay, bueno, y militantes como Manuel Liberov y Buteró, y Barredo. Es decir, ese día, digamos, se toma como día emblemático para esa marcha que fue creciendo y que hoy es mayoritariamente de jóvenes y que es muy grande. Se acompaña con las marchas del 8 de marzo, que vivimos el otro día, se acompaña en la cantidad de gente y sobre todo en la cantidad de gente joven. No, es difícil establecer, pero la verdad, cuando lo ves en su peso, en su densidad, en lo que significó estar en el medio de la multitud y recorrer y no poder respirar a veces, estamos hablando de que eh, iremos por un buen camino, ¿no? Estas muchachas nos reconfortan el alma, las ves con sus colores, con sus ideas, con sus formas, y, y nos han enseñado mucho a aquella generación, ¿no? Que tuvo que vivir otras cosas.
Es el punto, para mí es el punto, digamos, en este estado, ¿no? En este momento. Es en lo que estamos trabajando. El, el, el proyecto, claro, hubo que hacerlo, hubo que tomarlo y entenderlo, es decir, entenderlo con la cabeza al hoy. Entonces eso a veces genera muchas complicaciones porque todos queremos lo mismo. Este, pero claro, hay que ver los grupos, digamos, de sobrevivientes, eh, de expresos. Nosotros nos manejamos, es una discusión bien interesante, nosotros nos manejamos mucho con la condición de expreso, como una condición que queda muy neutra, ¿no? Muy neutral. Este, hemos trabajado mucho la idea de justamente incorporar ese concepto de sobrevivientes, el de víctima más complejo, pero todo esto, digamos, es que de alguna manera hay que tomarlo, porque las palabras también guardan un sentido, ¿no? Y un expreso es algo para nosotros, pero de pronto es una condición que no irradia todo el fenómeno de lo que ya no nombra lo que pasó exactamente. Entonces, incorporar todo este lenguaje y después sentir que vos estás trabajando en una comunidad que le tocó esa situación, que le tocó vivir esa situación. Yo me acuerdo cuando estábamos trabajando con la ley que vino gente del Olimpo, yo ahora mismo no me acuerdo, este, no me acuerdo, pero mostraron tanto es así que cuando nosotros, bueno, tuvimos oportunidad de ir con el PNUD a hacer un recorrido, elegimos el Olimpo porque nos acordábamos además de la información, pero yo tenía muy claramente aquella situación de la mención con el barrio, de la realidad del barrio, que si bien es completamente diferente, después lo notamos, es diferente, porque cada realidad es diferente, y esto es en un lugar periférico de Montevideo, porque allí era el establecimiento de la Tablada. Este, creo que fue muy en sintonía en algunas cosas. Claro, ¿qué pasa? Vos lo abordás desde cosas muy menores, entonces eso mismo te va trancando, ¿no? Porque lo abordás desde una comisión que le ha costado muchísimo reencontrarse con los sobrevivientes, que están ahí, que vos los ves, que vos sabés que están, que a veces te tiran una idea, una cosa, que te ponen, pero que ha costado que volvieran. Este, y uno después de mucho andar, yo qué sé, también los entienden. Es decir, no podés generar una situación, ni calificar, ni nada. Es decir, tenés que manejarte con lo que tenés. Y yo creo que en el acierto, digamos, del trabajo que se vaya realizando, que ese acierto depende justamente de esa inclusión en el barrio, para quien este centro clandestino va a tener vida si nosotros logramos que el barrio lo use, que el barrio entre, que allí pueda celebrar algo, que allí pueda conmemorar o que allí pueda una actividad de las que es esto lo que nos va a involucrar a ellos. Este, y tiene a su vez este lugar en concreto dificultades, porque es un lugar grande, son espacios muy grandes, que claro, las mismas caminatas son difíciles de sostener, el mismo tránsito en el barrio es difícil de sostener. Y bueno, y son contradicciones que nosotros tenemos que ganar en ese marco bueno, de logramos hacer una comisión y logramos hacer una personalidad jurídica, incorporando dentro de los a ver, es una personalidad jurídica importante también para nuestro país, porque después te puede permitir algo, un papel, una cuestión oficial, un relato, que te den, que te aporten algo en alguna circunstancia. Es decir, en este país también la personalidad jurídica tiene importancia y lo logramos el año pasado. Y con esa personalidad jurídica vamos a lograr el comodato por 30 años y vamos a generar en todas estas instancias, como lo hemos visto hasta ahora, espacios que puedan involucrar al bar, que tengan sentido con el bar, que sea nuestra primera... Si nosotros después podemos traer ómnibus de distintos lados, ¿no? Gente que viene, sí, sí, eso está claro, porque ayer lo hicimos, por ejemplo, una visita muy interesante con gente de otro barrio, es cierto, pero también él va a vivir cotidianamente y se va a sostener si el barrio se hace cargo también.
Entonces, esa comisión, bueno, costó mucho tiempo concebir esta idea que yo te estoy diciendo así, este, eh, rápidamente, como si fuera un logro inmediato. Costó mucho tiempo de discusión, mucho tiempo de intercambio, de ponernos de acuerdo en qué queríamos decir, y bueno, y después pasar por el tránsito de conectarnos con el barrio, que el barrio es el barrio. Nosotros no le podemos poner condiciones. Es decir, a ver, no podemos ajustarlo a nuestra realidad. El barrio vive. Nosotros tenemos que adecuar, tenemos que ver, tenemos que negociar. Entonces, este, eh, para eso hay que estar dispuesto, porque la primera contrariedad, ¿no?, que te puede surgir, es decir, el hecho de que en el barrio viva la gente que también quiere vender los terrenos, por ejemplo, ¿no? Es decir, es una realidad. Eh, y vos no tenés casi chance. Nosotros el año pasado pudimos, en un esfuerzo muy interesante, porque se unieron el Estado, se unió la policía, se unió la institución de derechos humanos, la intendencia, nosotros, y realmente se sacó unos pedazos de armado de viviendas que iban a ser, que estaban vendidas o que iban a ser vendidas y que iban a ser ocupadas, y que están dentro de un predio que tenemos que recuperar, porque ahí están las partes históricas, lo que queda todavía, digamos, habilitable de las partes históricas de ese lugar. Entonces nosotros no queremos perderlo, porque queremos recuperar la historia del lugar. Entonces, ante la primera contrariedad, tenemos que ver, tenemos que seguir trabajando. Hemos discutido mucho el valor de las memorias. En todo caso, si quisiera hacer una generalización, el valor de las memorias, de las distintas memorias, que en ese lugar, diferente del 300 o diferente incluso de la historia este, de otros lugares, bueno, tiene una historia mucho más larga que el proceso de, de centro clandestino. Entonces, recuperar las memorias enteramente, y también las cárceles de menores, y también las cárceles de adultos, y también poner esos temas encima de la mesa, bueno, son las situaciones que te van a... Entendemos nosotros, es decir, entendemos que es la única forma, digamos, de acercarse a un barrio que, ya te digo, nosotros tuvimos reuniones ahora a propósito del municipio, que es, digamos, el zonal de la intendencia, ¿no?, por decirlo de alguna manera, un municipio acorde, porque la intendencia es una intendencia progresista que nos favorece, que desarrolla una serie de tareas. Tuvimos reuniones con el barrio por el tema de la luz o de la calle. Entonces, vos tenés que situarte ante esa situación de un barrio de gente muy joven, que tiene problemas muy concretos, que estos son dos, pero que a su vez los trabajos no existen, tienen hijos en situación de calle, están peleando como fieras para que sus hijos se recompongan o salgan adelante o no entren en el circuito de la gente que está en el mismo barrio que la está proveyendo de droga. Es decir, es una lucha que cuando vos la mirás, 25, 30 familias, y vos vas a hablar de la historia del sitio de memoria, tenés que tener una configuración clara de que le estás hablando a gente que tiene necesidades muy grandes en cubrir. Y que y no digo no hablar, no digo no hablar, es decir, digo que te tenés que adecuar, que tiene que ser, que ahí tiene que haber mucha complicidad, tiene que haber mucha empatía, como se dice ahora, ¿no? Tiene que haber esta cosa de que vos te tenés que quedar con un vecino porque realmente sentís lo que le está pasando. Y bueno, y sabés también que son pocas las situaciones de ayuda concreta que vos le vas a proporcionar. Están en las dos cosas, ¿no? Es decir, llega un audio de una madre desesperada porque le quieren sacar el terreno que compró y que pagó porque ahora le quieren reducir la mitad para venderlo, y vos te lo tenés que fumar, tenés, tenés que ver cómo llegás a esas redes, pero en realidad con mucha impotencia también. Yo creo que en ese marco se va consolidando una red. Este,
Y se va, la vida va demostrando también que, bueno, que son muchas veces con hechos, ¿no? Muchas veces con los escasos hechos que vos de pronto podés tener, tu presencia en situaciones, tu presencia cuando ellos demandan, tu presencia con los hijos, el trabajo con la gente del Bosco, que hace un trabajo muy, muy interesante con los adolescentes, eh, con los paquetes que les llegan, es, bueno, estar cerca de ellos, a través de, por ejemplo, esta realidad del trabajo de la gente del Bosco, nosotros eh, eh, hemos logrado reunir una comisión, entre comillas, pero comisión, se llama comisión, con un presidente y un secretario del barrio, este barrio más pegado y por lo tanto más nuevo y por lo tanto más carenciado, este, para establecer nuestros vínculos. Y son personas diferentes a nosotros y son personas diferentes los dos, el presidente y el secretario también. Y de ahí hemos logrado, digamos, conocer una realidad y hasta un modo de comunicación. Y no lo queremos perder, porque bueno, es ahí donde nosotros lo que podamos hacer vinculado con la zona va a ser en ese proceso de acercamiento, este, te diría, lo más cotidiano posible. Y bueno, y en la jornada de trabajo, tengo que decir otra cosa importante, este, en el trabajo de la preparación de la plaza inclusiva, capaz que es más largo y no quiero extenderme, pero es un proyecto que todos los barrios se presentan con proyectos diferentes en sus barrios y que allí, en acuerdo con el barrio, decidimos que fuera esta plaza inclusiva. Y por lo tanto, el barrio después lo tiene que votar, así que tuvo su primer respaldo. Y después hicimos reuniones con el barrio en el lugar donde va a ser la plaza, este, para ver qué necesita una plaza en ese barrio, porque no es igual que todas las plazas. Entonces, allí fue una jornada de trabajo, y acá iba a decir lo que estaba olvidando de nuevo, que, que desde hace varios años nosotros tenemos el apoyo de un grupo de extensión universitaria que, que ha trabajado primero en un proyecto de armado de la comisión, de apoyo, etcétera, y por otro lado, ahora otro que realmente nos está apoyando ya desde la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Psicología, este, eh, Humanidades. ¿Qué está juntando? Está juntando docentes para que sus propios estudiantes hagan un ejercicio de trabajo en el barrio, un reconocimiento del barrio, y que a su vez se sientan aportando sus propios cursos y aportando a la comunidad. Entonces, aquel despliegue, digamos, de papelógrafo, de mesas puestas, donde teníamos que ver qué necesitábamos, donde volamos, obviamente, volamos mucho, pero ese vuelo nos dio una idea y una participación muy respetable, porque la gente vive allí y sabe más lo que necesita. Y por lo tanto, hoy por hoy el proyecto está siendo encaminado por los compañeros de este proyecto de extensión, está siendo encaminado con la Intendencia para que se puedan respetar, ajustando números, ajustando situaciones, para que se puedan respetar las cuestiones que el mismo barrio planteó como un requisito importante. Entonces, para nosotros, claro, esas reuniones preparatorias con el barrio, cuando hay algo que a ellos, porque esto es así, yo lo he dicho, me lo he dicho a mí misma primero y lo he repetido, tiene que haber una ida y vuelta, porque el tiempo que una persona de ese barrio puede dedicarnos a veces es mínimo, porque todo su tiempo está dedicado a sobrevivir, todo su tiempo está dedicado a sobrevivir. Entonces, cuando nosotros logramos juntarnos con ellos, realmente es un alboroto de felicidad, porque tenemos una comunidad que nos está rodeando, está ejerciendo con nosotros un papel de ciudadanía muy importante en las condiciones más adversas a veces. A veces, yo lo digo expresamente, digo, nosotros
nos vamos de acá, vivimos en otros barrios. Es difícil, miren ustedes lo que les voy a decir, es muy difícil que alguna de las personas que formamos la comisión vivan en condiciones extremas como esas. No existe eso, por suerte. Eso quiere decir que nosotros tenemos que abordar esa situación desde otros lugares. Y a veces llegamos en los coches y cosas, y bueno, y ellos tienen que sobreponerse a eso, tienen que encontrar en nosotros algo que los haga sobreponerse a las condiciones de hoy. Porque claro, ¿cómo? Remitiendo, haciendo un proceso intelectual muy difícil, ¿no? Realmente es un proceso intelectual muy difícil. Porque cuando yo era joven y me hablaban de la dictadura de Terra, que había ocurrido en este país hacía 40 años, yo ni me enteraba. Es decir, yo quería mi revolución ahora, quería mi tiempo ahora, o quería mi vida ahora, y aquella lucha de 40 años atrás, que eran nada más que 40 y ahora ya son 50, era algo que no estaba en nuestra mira, se había evaporado. Y bueno, y esto es un proceso que lo vemos, yo soy gallega, vine a este país como niña, producto de la necesidad económica, porque mis padres no es que vivieron la guerra, era simplemente que eran niños y que después crecieron en una Galicia devastada. Entonces, también sé eh, desde esos antecedentes qué puede estar significando para nosotros la recuperación de la memoria, los 50 años, cuando todavía, por ejemplo, en España y en Galicia se están recuperando las fosas comunes o toda aquella historia de los cuerpos en las canalitas de las calles. Es que sí, cuando empezás a ahondar es muy diferente la realidad. Es decir, a nosotros nos sirve muchísimo porque el proceso en un punto se junta, pero la realidad fue en un momento diferente y es en este momento también muy diferente a la de Uruguay. Sobre el tema, el primero, el de la convocatoria, este, bueno, yo todavía era una docente de literatura, en fin, como en otro asunto, y, y acá se percibió una cosa que ya comenté al pasar, y un grupo de compañeros, realmente expresos la mayoría, y otros no, también se fue juntando gente variada, que conformó ese grupo Memoria de la Resistencia, que en aquel momento inició la personalidad jurídica, que hizo apariciones públicas, y bueno, que me invitaron a presidir de alguna manera, que, era como un mimo. Este, y bueno, me saca, me desoxida, porque también fíjate, los procesos que nosotros teníamos que ayudar a cuajar acá, ¿no? Este país tiene como dos corrientes, dos corrientes muy claras con respecto al tema de cómo se vivió los procesos revolucionarios, que llamábamos revolucionarios. Uno fue la guerrilla y el otro fue esa acumulación de fuerzas que llamábamos con un poco centrándonos en esto. Yo me afilié a la Juventud Comunista cuando tenía 6 años, en el barrio, después pasé con ese mismo motivo, digamos, a militar en el resto de los lugares donde estudié, este, y conformamos de alguna manera una situación, digamos, que difería con respecto al- a los procesos de lo que había sido la guerrilla. Obviamente, después nos juntamos en la cárcel y después nos juntamos en la vida y en la vida política. Eso es parte de la historia esa de todos los días, de la conformación, bueno, del valor de la conformación del Frente Político, del Frente Amplio en su momento, bueno, que en el mismo periodo funcionaba la guerrilla y se conforma el Frente Amplio. Y de hecho genera esas situaciones en las cuales en aquel momento, bueno, eran líneas solidarias, pero diferentes. Eso después generó una cosa que es parte de la historia del país. Las izquierdas tuvieron sus devenires y el Partido Comunista se dividió, se quebró después del muro y después de esto y después de aquello. Y hubo gente decidida y hubo gente que se abrió de esa situación, bueno, que empezó a trabajar su cabeza desde otros ángulos, y
Sí nos faltaba, igual, como aquello de la leyenda propia y de la vida personal, nos faltaba que justamente había un caudal, digamos, de mucho libro, mucha historia, y mucha granada encima de la mesa, y mucha cuestión vinculada con un tema que estaba relacionado con la guerrilla, en nuestros terrenos, ¿no? En nuestro terreno. Y el otro quedaba completamente omiso, cuando en realidad este país tuvo 9.000 presos políticos, y hubo detenciones. Bueno, en 72 la guerrilla, eh, detienen a la guerrilla, se produce esa cuestión. Pero después de ese periodo, se mantiene la represión, se ahonda, eh, y de ese periodo, ese periodo que además nos tocó a nosotros, porque claro, es así, también cada uno habla de sí, este, se decidió este grupo y es al que me convocan, ¿no? Un grupo que de alguna manera diga, bueno, pero además un grupo que le puso para episodios anteriores y episodios posteriores. A todos nos importarían, pero lo puso 73-85. Es decir, para delimitar un momento, ¿no? Y en ese momento, ¿qué valor tuvo la resistencia? ¿Dónde se expresó? ¿Por qué decimos nosotros que, además de 9.000 presos que fueron detenidos paso a paso hasta el 84, todavía terminaron deteniendo y matando a un, a un médico en San Javier, en la tortura? Bueno, porque esto era lo que en definitiva para nosotros, de alguna manera, identificaba esa resistencia que se había dado, que empezó con digamos, vamos a decir, la marca empieza con la Federación del Vidrio, donde se largó la huelga general el propio 27 de junio. Quiero decir, pongo ese ejemplo para decir que no empieza ni antes, empieza ahí, porque ahí hay una cuota de lo reivindicable. Y hay una apertura necesaria que llevó sus años de discusión, porque efectivamente los partidos conservadores no iban a querer esto, lo quisieron porque no tuvieron más remedio en su momento y después de 4 años, y nosotros dignamente incorporamos marcas que habíamos de alguna manera conversado con ellos o que eran evidentemente marcas que no eran solamente de la izquierda. Entonces, este es el proceso que a nosotros, a algunos de nosotros, qué sé yo, hablo yo, es decir, bueno, por los cuales, por donde fuimos caminando. Es decir, que si vos no ampliás los temas de la memoria, si realmente vos no los ves en vos mismo ampliables, pues difícilmente los puedas ampliar. Y difícilmente puedas llegar, es decir, no solamente va para la memoria, para la memoria especialmente, pero va para la política, si querés hacer política, pero va para tu clase, va para tus alumnos, va para tu liceo, va para tu sindicato. Es decir, no hay otra cuestión. Entonces, bueno, eso de la convocatoria y ese punto inicial, en realidad era simplemente rescatar un aspecto donde la gente, que fue realmente, nosotros decimos, así como decimos en la denuncia de las mujeres, la denuncia por violencia sexual, decimos que hay un grupo de mujeres, pero que en realidad representan a todas las mujeres, porque de pronto no se dio la circunstancia de que fuera masivo la denuncia, porque las denuncias vinieron después de la impunidad, todavía existiendo la impunidad, en un resquicio, porque estábamos cansados de que no se nos atendiera. Bueno, estoy yendo por las ramas. Pero lo que quiero decir, es que en tanto somos seres vivos, no estamos congelados. Nosotros tenemos que hacer el proceso, este, tratar de entenderlo, tratar de aprender todos los días. Eso parece una, parece una cosa, bueno, no sé por qué me sale así, pero en realidad es eso, ¿no? Es decir, eh, conmoverte para ponerlo en la práctica con lo que decía antes los vecinos del barrio, conmoverte con esa situación, que a veces, te digo, desalienta, porque vos decís, caramba, estoy en el final de la vida y estamos con situaciones muy similares a aquellas que nos movieron a empezar. Y bueno, pero son generaciones, ¿no? Me respondo rápidamente. Son generaciones, son parte de la historia. Es decir, venimos de lejos, cada uno trae lo suyo. Este, eh, yo me siento bien reivindicando, después que empecé y que empecé a entender, me siento bien reivindicando, también reivindico a mi familia, también reivindico a mis padres que habían
huido del hambre y que acá se encontraron con una situación que fue tremenda. Y reivindico a mis hijos, que es solamente cuando aparecen las historias públicamente, creo que los hijos se reconfortan en algo. Es decir, cuando realmente vos decís, bueno, esto no fue ni una locura, ni un abandono, eh, de padre y madre además, ¿no? Sino que esto fue una circunstancia que hay que entenderla, que hay que comprenderla, y que, lo ves, está expuesto, es público. Aquí hay un homenaje. Yo me resisto a veces con las palabras, ¿no? Por eso no dije memorial, dije lugar de encuentro. Me resisto a las palabras. Marca, lugar de. Pero también tengo que reconocer con mis compañeras que me discuten, que sí, que ¿por qué no homenajes, no? ¿Por qué no la palabra homenaje? Y yo pienso en las compañeras con las que estuve. A mí me pasa algo, y ahora voy al segundo tema, me pasó algo con este tema de la memoria, y es que mientras yo guardé para mí este, eh, la situación atravesada, las peores situaciones, lo que quieras, bueno, no sé, lo viví de una manera, de alguna manera seguí. Cuando empecé a escuchar, creo que fue más lacerante que, que- que aquello que había guardado. Dice, hay un sentido del ridículo del fascismo, ¿no? Es difícil, a veces sus matices, es difícil de entender hasta qué punto eran capaces y por qué. Me resulta muy interesante esta, esta, esta posible investigación que mucha gente ha investigado y que realmente hoy hay mucho para leer, por suerte, hay mucho para estudiar y hay mucho para aprender de todo esto. Y hay voces muy respetadas. Bueno, eso, punto. Sobre los juicios, los lugares y los sitios de memoria no estaban vinculados a los juicios, porque los juicios fueron muy lentos. Recién a partir del 18 se nombra y hemos tenido desde el grupo de denuncia de las mujeres, hemos tenido este, algo que ver porque habíamos insistido mucho con una fiscalía de la memoria, una fiscalía que se dedicara exclusivamente a este tema. Entonces, y con este fiscal, Percival, nosotros, bueno, se ha ido trabajando, se ha ido desmontando, se ha ido, eh, empezaron a trabajar de otra manera, porque claro, Mirta Yance la fiscal había trabajado de una manera en un equipo, en una soledad, había logrado cosas increíbles, había destapado la situación de Nibia Balsagaray, de que no se había ahorcado, de que la habían matado, había otros decenas de casos que vinieron a la luz. Pero claro, necesitábamos, se acalló de alguna manera a Mariana Mota cambiándola de la sede judicial. Después, que también tenía 50 casos en su haber y que para ellos seguramente era un peligro porque por algo la sacaron. Para ellos, genéricamente hablando, Poder Judicial, este, que es independiente, se supone. Y bueno, y así llegamos a Percival y llegamos ahora, el último juicio que se hizo, se falló hace 2 días, el lunes en Canelones, en el departamento de Canelones, contigo Montevideo, un juicio a policías de Canelones del año 75-76. El juicio se hizo y se hizo el sitio también a partir de la ley de sitios. Entonces, hay un sitio en los vagones este, bueno, que está recuperando su historia, sus testimonios, incluso, bueno, su musealización. Y también hay un juicio que el otro día falló este, con 9 años de prisión para el policía que queda, porque en realidad eran encausados 9 y bueno, y algunos se suicidó, otros murieron de muerte natural, y entonces quedó este señor como representando esa situación. Y fue un juicio importante, porque devino también, porque paralelamente se dio así,
devino del trabajo del sitio de los vagones, pero también, este, también hubo allí una acusación de parte del juez de tortura, que es una fórmula que no se pone, no se ha puesto en los juicios anteriores. Es decir, aún en los juicios que lograron eh, llevar a la cárcel a represores, no aparecía la figura de tortura. No aparecía cuando nosotros preguntábamos, es decir, bueno, porque los juicios la explicación, los juicios habían sido tan dilatados, tan complejos, y con tanta fórmula de pedir, que realmente, es decir, situar la situación de tortura hubiera significado que pudieran volver a recusarlo y que volviera todo para atrás 3, 4, 5 años de nuevo. Porque las chicanas que han puesto desde el 11 para acá y desde el 17 para acá, todos los abogados de los represores, con una fórmula de mantener la impunidad a rajatabla y con muchos elementos indescriptibles realmente, bueno, digamos que la concepción del fiscal era eh, llegar a la conclusión, llegar a una conclusión que ya había estado detenida y parada por sucesivos recursos durante años. Y lo otro era el penal. Sí, allí hay una plaza en la entrada, es decir, el penal era un lugar de la iglesia, un lugar de retiro, que los militares, no sé cómo, se apropian de él. Bien, entonces, está lejos de las calles principales donde tal vez. Entonces, eso significaba que los familiares tenían que recorrer un trecho enorme para llegar con sus paquetes y cuestiones. Y bueno, se pobló más ahora el barrio, todo, es decir, hay más población, sigue siendo lejos. Están allí las marcas como testimonios, y aquellos encuentros, hasta ahora, hasta que llegó este gobierno, no se hicieron más, obviamente, los encuentros por el 27 de junio. Y hay una plaza que también se inauguró en el 2013, puedo agarrarle un poco ahí en la fecha, es la plaza que está donde bajaban los ómnibus, es decir, la gente llegaba, bajaba del ómnibus y caminaba. Entonces, allí donde está, donde bajaba del ómnibus, donde se juntaban, donde se organizaban para ir para el penal, se hizo una plaza en honor a esos familiares. Entonces, desde esa plaza se han tomado muchos vínculos con el barrio. Hubo momentos cuando se inauguró, se hicieron muchas cosas, incluso tiene una zona de arte vinculada con el piso, donde recoge en cerámicas una cantidad de historias. Es muy lindo el lugar y se mantiene, se mantiene. Pero claro, esta situación que genere un sitio de memoria va a generar desde donde no sea posible. Será desde la plaza, será desde más cercano, será con algún ámbito que se pueda recuperar debajo de aquellos árboles donde está la marca, digamos, de la resistencia. Bueno, será un trabajo que proyectemos de aquí en adelante.